Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un indicador que a mí me gusta mucho, que es las bandas de Bollinger. Ya veréis que se trata de un indicador que da mucho juego a la hora de operar. Se puede utilizar para hacer trading en rangos, se puede utilizar también para operar en tendencias y las reglas varían bastante entre el uso que le queramos dar. Como es complejo la manera en que podemos usarlo, vamos a dividir todo lo que es el capítulo basado en bandas de Bollinger en distintos epígrafes y a su vez en varias sesiones. La de hoy, el capítulo de hoy es cómo operar en rangos. Voy a dividir a su vez esta lección en tres vídeos cortos y en cada uno de ellos voy a cometer un enfoque de reglas básicas y vamos a ir introduciendo ciertos filtros, ciertas mejoras que veamos cómo van a hacer que mi operativa gane en efectividad. En primer lugar, vamos a describir un poco en qué consisten las bandas de Bollinger. Es un indicador que aparece en la década de los 80, su creador es John Bollinger, de ahí su nombre, y es un indicador que lo que trae es una mejora clara respecto a lo que se utilizaba hasta aquella época, que eran las bandas sobre medias móviles. La principal diferencia que hay entre las bandas de Bollinger y las bandas sobre las medias móviles es que la distancia a la cual fluctúan la banda de abajo y la banda superior respecto a la media no es estática, sino que se va ampliando y se va reduciendo. Hay veces que la distancia es muy grande y otras veces en que la distancia es pequeña. Y esto es importante porque ya veremos luego que una de las utilidades que se le puede dar a este tipo de indicadores es graficar la diferencia que existe entre la banda inferior y la banda superior y la cantidad de información que eso me ofrece a la hora de tomar posicionamientos. Vamos a explicar en qué consiste la fórmula que hay debajo de las bandas de Bollinger. Como veis, es un indicador que está compuesto de tres líneas, una línea central de color rojo que es una media móvil simple de 20 periodos. Lógicamente el parámetro de 20 periodos se puede modificar, lo mismo ocurre con la media móvil simple, se puede utilizar una media ponderada, exponencial, adaptativa, etcétera. Pero para simplificarlo y ceñirnos a lo que John Bollinger creó inicialmente, vamos a utilizar el indicador tal y como lo concibió él, que era una media móvil de 20 periodos. Al ser una media móvil simple, quiere decir que el cálculo para el día de hoy consiste en agregar los cierres de las últimas 20 sesiones y dividirlo entre 20, y eso me daría el valor de la media móvil para este punto. Y luego lo que calculamos son dos desviaciones estándar. Una va por arriba y la otra va por debajo. ¿Qué concepto subyace debajo del cálculo de dos desviaciones estándar? Bueno, normalmente cuando calculamos dos desviaciones estándar sobre la variación de precio, lo que quiere decir es que el 95% de los movimientos de los precios se van a encontrar dentro de las bandas. ¿Qué ocurre en nuestro caso? No estamos calculando dos desviaciones estándar sobre el precio, sino sobre la media móvil simple. ¿Qué características tienen las medias móviles? Pues que son indicadores retardados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el mercado entra en tendencia alcista, la media móvil siempre se comporta con retardo y por tanto va por debajo del precio. De la misma manera, cuando el mercado entra en tendencia bajista, como veis aquí, la media móvil se desplaza por encima del precio. Al ser un indicador retardado, nuestras desviaciones estándar, tanto superior como inferior, que están calculadas sobre este indicador suavizado, también van a actuar con cierto retardo. Y eso lo que nos va a llevar es a que no tengamos solamente 5 de cada 100 casos de precios fuera de las bandas, sino que la casuística va a ser un poco más elevada. ¿Y por qué es importante entender esto? Básicamente porque, tal y como se concibió el indicador en su origen, la idea era operar cuando el precio perforaba la banda inferior como señal de compra y vender cuando el precio superaba la parte superior, es decir, la banda superior. Nosotros vamos a ver que hay una serie de evoluciones desde que se crea inicialmente el indicador de John Bollinger y muchos analistas han generado ideas o filtros o modificaciones a las reglas originales que generan un cambio sustancial en cuanto a la efectividad de la operativa. Yo voy a empezar con las reglas más básicas para que veamos de alguna manera a qué podemos atenernos si operamos en base a este tipo de indicador. En primer lugar, y antes de empezar con la operativa en sí, lo que vamos a hacer es hablar del mercado que vamos a utilizar. Se trata de un índice general de renta variable, es el IBEX 35, corresponde al índice en España, y el gráfico que tenéis debajo
es un gráfico de velas en base diaria. Eso quiere decir que cada vela representa la sesión de un día completo. Nosotros vamos a utilizar una serie de reglas que yo voy a plasmar aquí abajo y a partir de ese momento vamos a ir marcando en el gráfico dónde se producen todas las señales de compra y todas las señales de venta para posteriormente poder analizar los resultados. Bueno, aquí veis escritas ya las órdenes. Lo que vamos a hacer es utilizar unas reglas operativas que son muy básicas, mediante las cuales cuando el precio caiga por debajo de la banda inferior vamos a comprar y cuando el precio supere la banda de arriba, la banda superior, vamos a vender. Estas son mis reglas básicas y lo que voy a hacer ahora es marcarlas de manera que veamos qué operativa generan. Si miramos el comienzo del gráfico, vemos que la primera barra, la primera vela que perfora la parte superior de la banda de las dos desviaciones estándar sobre la media de 20 días, que es esta línea de aquí, se produce casi al comienzo del gráfico, es decir, aquí. Esta es la primera operación que realizo, esta es la primera venta. A partir de este momento lo que me importa es cuando el precio vuelve a retroceder hasta la banda inferior y la rompe, que ocurre en este momento. Esto genera una señal de compra. A partir de aquí hay una reacción al alza, pero el movimiento no es suficientemente fuerte como para perforar la banda superior y el retroceso me devuelve otra vez al punto de inicio. No tengo que comprar nada, puesto que ya mantengo una posición comprada que se ha originado al comienzo de octubre. El mercado reacciona a partir de ahí y en esta ocasión los altos de esta vela sí perforan la banda superior y por tanto generan una señal de venta. Ahí. El movimiento que viene a continuación a la baja no llega a alcanzar la banda inferior y se produce una reacción fuerte al alza que comienza a avanzar con mucho momentum, cogiendo bastante direccionalidad. Este movimiento que se genera aquí me está produciendo unas pérdidas bastante fuertes y esto es un drawdown. Un drawdown es la pérdida potencial que tengo que soportar con mi sistema hasta que cierro la operación. El mercado no revierte hasta este punto, aquí empieza un movimiento de vuelta fuerte, pero se encuentra con la banda inferior muy rápido, lo cual quiere decir que generamos la señal de compra aquí, cuando el precio cuando el precio perfora la banda inferior. De nuevo continúa la inercia a la baja durante 3 sesiones más y aquí empezamos un proceso de estabilización hasta que finalmente el mercado vuelve a tirar hacia arriba y perfora la banda. Esta es mi señal de venta siguiente. Veis que hay una cierta inercia después de esta ruptura, posteriormente una nueva rotación. Aquí se produce la condición de ruptura de la banda inferior, por tanto nuevamente generamos una compra. Mercado que continúa a la baja, rebota, se estabiliza y finalmente recupera y vuelve a perforar la banda superior. Señal de venta. Perdona. Señal de venta. Ahí. El mercado extiende el movimiento al alza y nuevamente rota para abajo hasta que perfora la línea inferior y nos da una nueva señal de compra. De esta manera puedo seguir buscando los puntos de compra-venta. Fijaos que esta recuperación no llega a sacarnos fuera del mercado. El movimiento del precio vuelve a coger direccionalidad hacia abajo y nuevamente me enfrento a una posición con unas pérdidas potenciales bastante elevadas. Finalmente hay una recuperación en 2 o 3 tramos hasta que el mercado consigue subir lo suficiente para perforar la banda superior de Bollinger. Ahí tengo mi señal de venta. El mercado no se estabiliza, sino que ahí arranca con mucha fuerza, sube otra vez hasta niveles máximos y la retrocesión o reversión del movimiento se produce en este punto. Aquí se produce un corte de la banda inferior y por tanto una orden de compra.
Esta posición sería la que tendríamos abierta en este momento en espera de ver si el IBEX es capaz de alcanzar la zona de 8.900 y por tanto generar una nueva señal de venta. Esta operativa que veis delante tiene cierto sentido cuando se produce un movimiento en rangos, es decir, cuando el mercado carece de direccionalidad, las señales de venta, compra, venta o incluso aquí dentro que hay bastante volatilidad pero poca dirección, veis que la compra y la venta se producen casi a un mismo nivel. Esta venta es buena, compramos mucho más abajo, esta compra también es buena porque vendemos más arriba, esta prácticamente saldría a break-even, es decir, con un resultado en torno a cero. Pero ¿qué ocurre cuando el mercado coge dirección? Tanto en este momento como en este de aquí o incluso en este proceso de aquí. Lo que ocurre es que es muy complicado, por no decir imposible, que bandas de Bollinger usadas de esta manera puedan generar un resultado positivo si el mercado coge tendencialidad. Por tanto, necesitamos implementar algún tipo de filtro para evitar que cuando el mercado entre en tendencias nos quedemos posicionados muy pronto en contra y tengamos que soportar estos movimientos que se generan drawdowns muy altos. Aquí en principio uno podría decir, bueno, salvo esta operación donde vendes aquí, compras aquí, el resto tampoco hay una pérdida tan grande, a pesar de que has estado padeciendo potencialmente un resultado mucho más adverso. Pero no hay que olvidarse de que padecer estos resultados en vivo es una labor durísima, es decir, es muy problemático cuando uno tiene una posición abierta y ve que el resultado acumulado es muy negativo, muy en contra del portfolio y no sabe exactamente cuándo se va a producir esa reversión. Todo este tipo de situaciones hay que intentar evitarlas al máximo y tenerlas muy controladas. Por tanto, lo que voy a hacer a continuación es proponer una manera distinta de operar, de manera que podamos minimizar todos estos procesos de tendencia en contra y que el comportamiento básico de la operativa no varíe demasiado, pero tengamos una posición a nivel de gestión un poquito más relajada. Lo vemos en el siguiente vídeo.